las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este día en el que la Iglesia celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. El que fue llamado primero Leví es llamado por Jesús Mateo, para que lo siguiera y se convirtiera en uno de los 12 apóstoles, una de las 12 columnas que sostienen el edificio de la Iglesia. La Iglesia reconoce también que Mateo es el autor del primero de los evangelios canónicos. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía. Lo hacemos poniéndonos en la presencia de Dios y pidiéndole con humildad perdón por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que te dignaste elegir a San Mateo con inefable misericordia para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo e intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto,
a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Dos ideas podrían servirnos para fijarnos especialmente, para que pusiéramos en ellas nuestra atención en la celebración de la misa de hoy, en esta fiesta de San Mateo, y a partir de estas lecturas que acabamos de escuchar. La primera hace referencia a la traición. Mateo era un traidor. Un publicano era un judío que se dedicaba a recaudar dinero de los judíos para entregárselo a los romanos, que los tenían oprimidos. Por lo tanto, Mateo era considerado dentro de la sociedad religiosa judía como un traidor. Y Jesús perdona la traición sentándose a su mesa, sentándose a la mesa de la casa de Mateo. Y de esta forma, al sentarse en su propia mesa a comer con él, le compromete a cambiar esa traición, le compromete a no traicionarle en adelante. La invitación de Jesús que hemos escuchado en el Evangelio, cuando decía que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, hace referencia a un punto de partida. Un punto de partida es el que es pecador y es justificado, porque Jesús se sienta con él a su mesa. En contra de comprender este versículo, de comprender esta afirmación de Jesús como una búsqueda de una comodidad en la confesión para poder seguir pecando de cualquier forma infinitamente, en el sentarse a la mesa con él, como hace con nosotros en la Eucaristía, existe un compromiso, el propósito de la enmienda, concreto, revisable, que uno pueda verdaderamente evaluar si se está convirtiendo en un justo siendo un pecador. Pero de aquí
de este compromiso que adquiere Jesús con Mateo, va a surgir otro compromiso, podríamos decir más grande todavía, y es que Jesús compromete al resto de los discípulos a perdonar también la traición. No es ya que Jesús decida que Él perdona a Mateo, sino que Jesús compromete a todo su grupo a que de la misma manera que Él ha perdonado, perdonen ellos la traición, ellos también judíos, con sus reticencias, con sus argumentos en contra de Mateo. Tienen que vencer, que negarse a ellos mismos y a todos esos argumentos para, igual que Jesús ha perdonado a Mateo el traidor, hacer lo mismo ellos. Esas reticencias, esas dificultades son vencidas en primer lugar por la actitud de Jesús, dispuesto al perdón por encima de todo, y también por una actitud nueva en Mateo, una actitud de conversión, una actitud de desear no seguir llevando el camino de traición que llevaba hasta ese momento. Así, también nosotros somos llamados, por lo tanto, al celebrar la fiesta de San Mateo, a vencer el odio, a vencer el rechazo, a vencer la traición, a vencer el deseo de venganza, por la actitud y por la confianza de Jesús con los discípulos, con Mateo, y también para que los discípulos actúen de esa misma forma. En segundo lugar, podríamos fijarnos, casi como una consecuencia de esta actitud ante la traición que tiene Jesús, podríamos fijarnos también en la necesidad de aprender a aceptar, iluminados por la lectura de San Pablo que hemos hecho en la primera lectura, aceptar la forma de construir y aceptar los elementos que utiliza el Señor para sostener, para levantar el edificio de su Iglesia. Aquellos que son llamados a ser piedras vivas, a ser material de construcción de esta Iglesia de Jesucristo, tienen que hacer ese camino valiente de aceptación de todos aquellos que formamos la Iglesia. Y así, unos serán apóstoles, otros evangelistas, otros profetas, tal y como iba diciendo, enumerando San Pablo en la lectura. No estamos, por lo tanto, ninguno llamado a querer sustituir a otro, a querer ocupar, ya sea físicamente, ya sea en lo profundo del corazón, el lugar de otros y decirles a ellos cómo tendrían que hacer y comportarse, sino a reconocer la llamada propia que uno ha recibido y a vivirla santamente. No juguemos a ser, por lo tanto, cada uno de nosotros lo que no somos, sino reconozcamos humildemente la llamada que el Señor nos ha hecho a formar parte de la Iglesia. El amor a la Iglesia conlleva y se concreta en el amor al constructor y al equipo que Él ha formado, que tiene dos formas de autoridad. Una es la autoridad por la llamada, la autoridad que viene del Señor y que es objetiva, y después una autoridad por la conversión del que ha sido llamado, una autoridad subjetiva que uno puede más o menos fácilmente reconocer en los miembros de la Iglesia. Por eso, lo primero para crecer en nuestra actitud, en nuestro ser cristianos, y por lo tanto crecer también en el amor a la Iglesia que va unido a ello, es necesario hacer un ejercicio de aceptación, de ocupar cada uno su sitio, sin carreras, ni entre clérigos ni entre laicos, y sin omisiones, ni entre clérigos ni entre laicos. Si cada uno es capaz de ver a lo que lo llama el Señor en la Iglesia y lo acoge humildemente,
aceptará cada día y crecerá en el amor a la Iglesia, tal y como Cristo quiere llevarla a término. Nosotros nos podríamos preguntar, para concluir esta reflexión de la liturgia de la palabra de hoy, ¿vivo mi vocación en la Iglesia desde lo que soy o la vivo desde lo que son otros? ¿Mi amor a la Iglesia crece si todo es a mi gusto y decrece si algo me disgusta? ¿O es un amor capaz de superar esas dificultades? El compromiso en ella se fortalece cada día en la Eucaristía, se fortalece en la llamada que el Señor nos hace cada día en la Eucaristía. Me gustaría que prestaran en este día especial atención a la oración de después de la comunión que haremos, porque en esa oración de poscomunión que el sacerdote hace en nombre de toda la Iglesia está contenida esta llamada que el Señor nos hace a vivir en el compromiso de ser y de amar cada día más a la Iglesia. Que el Señor nos conceda valorar el don que hemos recibido, llamados porque somos pecadores para una conversión que embellezca cada día el cuerpo de la Iglesia. Presentemos nuestras peticiones a Dios Padre. Para que la Iglesia y el mundo entero acojan la palabra de Jesús que San Mateo en su Evangelio nos presenta como el nuevo Moisés y el único Maestro. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia viva la urgencia de su misión universal para la salvación de los hombres, en la acogida, el diálogo y la comprensión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los jóvenes que sienten la llamada a una entrega radical de su vida en el seguimiento de Jesucristo sean libres y generosos como San Mateo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros sepamos expresar y anunciar nuestra fe con hechos y palabras. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al celebrar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, pidiéndote que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre diciendo con humilde fe: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo,
al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tu hija Carmen, que nos ha precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A ella, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con un gesto, daos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Hemos participado, Señor, en la alegría de la salvación que experimentó gozoso San Mateo al tener como invitado en su casa al Salvador. Concédenos alimentarnos siempre con la comida de aquel que no ha venido a llamar a la salvación a los justos, a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.